Buenas tardes, señores de los medios, público presente. El maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, va a hacer un anuncio para ustedes. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Muchas gracias a los representantes de los medios de comunicación por estar el día de hoy aquí en esta tarde de domingo con nosotros. Por instrucciones del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, el día de hoy he venido a dar posesión a los nuevos funcionarios que formarán parte del equipo de la Secretaría de Educación Pública. El doctor Otto Granados Roldán será el nuevo subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas. El maestro Javier Treviño Cantú será subsecretario de Educación Básica. El doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez ha sido ratificado como subsecretario de Educación Media Superior. La doctora Irma Gómez Cavazos será la nueva oficial mayor. El maestro Mauricio Dávila Morlote será el titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva. El licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza será el nuevo director del INIFED. El licenciado Eduardo Zárate Delgado será el secretario particular del secretario de Educación. El doctor Benito Mirón López será el director general de Relaciones Internacionales. El maestro Jorge Tamayo Castro Paredes será el titular de la Unidad de Seguimiento de Compromisos e Instrucciones Presidenciales. Igualmente, como es de su conocimiento, desde el 16 de septiembre ya se han incorporado a este equipo de trabajo el licenciado Luis Velázquez López Velarde como coordinador general de delegaciones federales, el maestro Manolo Reynot Barrios como mi coordinador de asesores y el maestro Eduardo Gutiérrez Campos, director general de Comunicación Social. Por otro lado, tengo también el agrado de designar el día de hoy a la ingeniera Jimena Saldaña Gutiérrez como nueva directora del Canal 11 y al licenciado Ernesto Velázquez Briceño como nuevo director general del Canal 22. Finalmente, hago de su conocimiento que el secretario de la Función Pública ha designado al licenciado Ricardo Serrano Nieto como el nuevo titular del órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública. A todos los funcionarios que han dejado su cargo, les doy mi mayor reconocimiento por su compromiso, por su dedicación en las labores que han desempeñado en esta Secretaría y por el apoyo y el trabajo que han dado a un servidor en este periodo de transición en el cambio de la Secretaría. Con este nuevo equipo, como me lo ha instruido el presidente de la República, que como lo ha dicho y lo ha reiterado en diversas ocasiones, su prioridad, la prioridad de su gobierno es la educación y, por supuesto, de las 13 reformas estructurales aprobadas en la primera mitad de esta administración, la más importante es, como él lo ha mencionado, la reforma educativa. Con este nuevo equipo, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, nos concentraremos en 7 grandes prioridades. En primer lugar, en poner a la escuela en el centro del sistema educativo, en fortalecer todos los medios que tenga a su alcance la escuela para que, como lo he dicho en diversas ocasiones, no sea ya la escuela quien esté al servicio del sistema, sino que sea el sistema quien esté al servicio de la escuela y de los alumnos de México. En segundo lugar, concentrarnos, como lo ha anunciado el presidente de la República, poniendo nuestro apoyo y nuestro impulso en el nuevo programa de certificados de infraestructura escolar, hacer la transformación más grande que se ha hecho en la infraestructura educativa en las últimas décadas. Tercero, continuar con el desarrollo profesional docente de los maestros de México para que cada vez tengamos maestros mejor formados, mejor preparados, mejor pagados y en el contexto y en el camino de lo que ha marcado la reforma educativa. Cuarto, como también me ha sido instruido, iniciaremos
o continuaremos la revisión que se ha hecho tanto del modelo educativo como de los planes y los programas de estudio. Quinto, buscaremos fomentar aún más la equidad y la inclusión al interior del sistema educativo. Sexto, trabajaremos y buscaremos una vinculación más eficiente y más eficaz de todo el sistema educativo con el mercado laboral y con todos los sectores productivos del país y de sus diversas regiones. Y finalmente, iniciaremos también, como me lo ha instruido el presidente, una reforma administrativa al interior de la Secretaría de Educación Pública para que la Secretaría pueda ser mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más transparente y podamos desde aquí ser mucho más eficaces en la implementación de la reforma educativa. A todos quienes hoy han sido designados y que me acompañan aquí, quiero desearles la mejor de las suertes, ofrecerles la confianza, la cercanía y, por supuesto, transmitirles de parte del presidente de la República que se incorporan a este equipo de trabajo, el equipo que tiene que poner en marcha la reforma educativa, la más importante de todos y sin duda la tarea más noble que tiene el gobierno y que con la participación de todos ustedes estoy convencido que llegaremos a un muy buen puerto. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Agradecemos a todos su presencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señores de los medios, público presente. El maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, va a hacer un anuncio para ustedes. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Muchas gracias a los representantes de los medios de comunicación por estar el día de hoy aquí en esta tarde de domingo con nosotros. Por instrucciones del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, el día de hoy he venido a dar posesión a los nuevos funcionarios que formarán parte del equipo de la Secretaría de Educación Pública. El doctor Otto Granados Roldán será el nuevo subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas. El maestro Javier Treviño Cantú será subsecretario de Educación Básica. El doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez ha sido ratificado como subsecretario de Educación Media Superior. La doctora Irma Gómez Cavazos será la nueva oficial mayor. El maestro Mauricio Dávila Morlote será el titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva. El licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza será el nuevo director del INIFED. El licenciado Eduardo Zárate Delgado será el secretario particular del secretario de Educación. El doctor Benito Mirón López será el director general de Relaciones Internacionales. El maestro Jorge Tamayo Castro Paredes será el titular de la Unidad de Seguimiento de Compromisos e Instrucciones Presidenciales. Igualmente, como es de su conocimiento, desde el 16 de septiembre ya se han incorporado a este equipo de trabajo el licenciado Luis Velázquez López Velarde como coordinador general de delegaciones federales, el maestro
Manolo Reynot Barrios como mi coordinador de asesores y el maestro Eduardo Gutiérrez Campos, director general de Comunicación Social. Por otro lado, tengo también el agrado de designar el día de hoy a la ingeniera Jimena Saldaña Gutiérrez como nueva directora del Canal 11 y al licenciado Ernesto Velázquez Briceño como nuevo director general del Canal 22. Finalmente, hago de su conocimiento que el secretario de la Función Pública ha designado al licenciado Ricardo Serrano Nieto como el nuevo titular del órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública. A todos los funcionarios que han dejado su cargo, les doy mi mayor reconocimiento por su compromiso, por su dedicación en las labores que han desempeñado en esta Secretaría y por el apoyo y el trabajo que han dado a un servidor en este periodo de transición en el cambio de la Secretaría. Con este nuevo equipo, como me lo ha instruido el presidente de la República, que como lo ha dicho y lo ha reiterado en diversas ocasiones, su prioridad, la prioridad de su gobierno es la educación y, por supuesto, de las 13 reformas estructurales aprobadas en la primera mitad de esta administración, la más importante es, como él lo ha mencionado, la reforma educativa. Con este nuevo equipo, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, nos concentraremos en 7 grandes prioridades. En primer lugar, en poner a la escuela en el centro del sistema educativo, en fortalecer todos los medios que tenga a su alcance la escuela para que, como lo he dicho en diversas ocasiones, no sea ya la escuela quien esté al servicio del sistema, sino que sea el sistema quien esté al servicio de la escuela y de los alumnos de México. En segundo lugar, concentrarnos, como lo ha anunciado el presidente de la República, poniendo nuestro apoyo y nuestro impulso en el nuevo programa de certificados de infraestructura escolar, hacer la transformación más grande que se ha hecho en la infraestructura educativa en las últimas décadas. Tercero, continuar con el desarrollo profesional docente de los maestros de México para que cada vez tengamos maestros mejor formados, mejor preparados, mejor pagados y en el contexto y en el camino de lo que ha marcado la reforma educativa. Cuarto, como también me ha sido instruido, iniciaremos o continuaremos la revisión que se ha hecho tanto del modelo educativo como de los planes y los programas de estudio. Quinto, buscaremos fomentar aún más la equidad y la inclusión al interior del sistema educativo. Sexto, trabajaremos y buscaremos una vinculación más eficiente y más eficaz de todo el sistema educativo con el mercado laboral y con todos los sectores productivos del país y de sus diversas regiones. Y finalmente, iniciaremos también, como me lo ha instruido el presidente, una reforma administrativa al interior de la Secretaría de Educación Pública para que la Secretaría pueda ser mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más transparente y podamos desde aquí ser mucho más eficaces en la implementación de la reforma educativa. A todos quienes hoy han sido designados y que me acompañan aquí, quiero desearles la mejor de las suertes, ofrecerles la confianza, la cercanía y, por supuesto, transmitirles de parte del presidente de la República que se incorporan a este equipo de trabajo, el equipo que tiene que poner en marcha la reforma educativa, la más importante de todos y sin duda la tarea más noble que tiene el gobierno y que con la participación de todos ustedes estoy convencido que llegaremos a un muy buen puerto. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Agradecemos a todos su presencia. Muy buenas tardes.